Historias de la economía. Episodio 19. La semana de 3 días, la medida contra la crisis energética en los 70. La semana de 3 días. Esa fue la receta que aplicó el gobierno británico en los años 70, cuando sufrió una crisis energética que recuerda a la que vive actualmente Europa. Con los precios de la electricidad y el gas natural en máximos históricos, algunos británicos no han podido evitar recordar lo sucedido entre 1973 y 1974. En aquel invierno, los problemas en el sector del carbón hicieron al gobierno buscar la fórmula para racionar el consumo eléctrico. Pongámonos en situación. A comienzos de los 70, la principal fuente de energía en Reino Unido era el carbón. Esto llevaba aparejada la importancia estratégica del sector minero y el relativo poder e influencia en términos laborales de los mineros. Con una inflación desbocada y la crisis del petróleo apretando, los sindicatos mineros empezaron a reclamar subidas salariales para no perder poder adquisitivo. La negativa del gobierno en aquel momento agravó el choque, poniendo en peligro el suministro de carbón. En la votación sindical, celebrada en noviembre de 1973, la propuesta de huelga no salió adelante, seguramente influenciada por los episodios violentos vividos en las protestas de un año antes. Pero los mineros sí aprobaron la prohibición de horas extra, para tratar de reducir la producción a la mitad. Ante el miedo de que las reservas empezaran a agotarse, el gobierno del conservador Edward Heath anunció en diciembre de ese año un paquete de medidas a la desesperada, con el objetivo de reducir el consumo de electricidad, y destacaba por encima de todas la orden del trabajo de 3 días. Esta norma contemplaba que, a partir del 1 de enero de 1974, el consumo de electricidad de la actividad comercial se limitase a 3 días consecutivos por semana, prohibiendo a los comerciantes abrir más horas esos días. Los servicios esenciales como hospitales, supermercados o imprentas de periódicos quedaban exentos. Pero, por ejemplo, las televisiones tenían que dejar de emitir a las 10:30 de la noche, para reducir el consumo energético. Los bares y pubs fueron los establecimientos que más notaron esta medida, ya que se vieron abocados al cierre. Se prohibieron los partidos de fútbol que necesitasen iluminación eléctrica. Los que se jugaban por la noche entre semana fueron aplazados a los fines de semana. Las partidas de cartas alrededor de un candil se volvieron a poner de moda, y hasta se dispararon las ventas de velas. En un episodio para recordar, el por entonces ministro de Energía, Peter Jenkins, recomendó a los británicos lavarse los dientes a oscuras. Poco después se descubrió que él usaba un cepillo eléctrico, y su casa en Londres fue fotografiada con la luz encendida en todas las habitaciones. Las restricciones se levantarían el 7 de marzo de 1974. La repercusión en la opinión pública de todas estas medidas, claro, fue notoria. Se convirtió en un pulso entre los mineros y el gobierno, otra vez, aunque en esta ocasión sin una conflictividad en las calles como la vivida en 1972. Ahora vemos al gobierno de Boris Johnson mandar a los militares a conducir camiones con gasolina para las estaciones de servicio. Pues en 1974 el Ejecutivo también tuvo que recurrir al ejército. Promovió que transportasen el carbón y atendieran las centrales eléctricas. El principal representante sindical de los mineros fue muy crítico y acuñó una frase que quedó para el recuerdo: no se puede excavar el carbón con bayonetas. En medio de esta situación, Heath convocó elecciones generales para febrero del 74 y preguntó retóricamente a los votantes que quién gobernaba Reino Unido, el Ejecutivo o los mineros. El laborista Harold Wilson volvió al poder.
con un gobierno en minoría, levantó la semana de 3 días subiendo enseguida el sueldo a los mineros. En octubre se celebraron nuevas elecciones y los laboristas reforzaron su mayoría. La situación actual no es exactamente la misma que en los 70, pero si sumamos los efectos laborales y comerciales provocados por el Brexit y la COVID, pueden encontrarse muchos paralelismos. Así lo destaca Paul Donovan, de UBS. Con el bajo suministro de gas en Europa, los precios han aumentado. Esto debería amortiguar la demanda, sobre todo de la electricidad, al cambiar el comportamiento de los consumidores de energía. Pero también puede provocar una versión actualizada de la semana de 3 días, advierte. Y Donovan deja más claves. Las oficinas son ineficientes, tanto desde el punto de vista económico como el medioambiental. La típica mesa de oficina estaba ocupada 24 horas a la semana antes de la pandemia, pero las luces se dejaban encendidas todo el tiempo, y la oficina se calentaba durante mucho más tiempo del necesario. Recuerda, ¿qué pasó con el confinamiento? Que el consumo de electricidad cayó más de un 10%. Ante las perspectivas de un invierno duro si las temperaturas bajan demasiado y con los precios de la energía en máximos, ¿cambiarán los hábitos laborales? Hay sectores en los que el trabajo híbrido implica que, por el momento, muchas personas acudan a la oficina 2 o 3 días a la semana. El aumento de los precios de la electricidad podría hacer que más personas teletrabajen desde su casa durante más tiempo en invierno, lo que reduciría un poco la demanda de electricidad, sentencia Donovan. En principio, el actual gobierno descarta que vayan a aplicar medidas tan drásticas como las de los 70. ¿Mantendrán la misma postura cuando llegue el invierno? Todos a mirar el termómetro. Este capítulo se basa en un reportaje publicado por Mario Becedas. La edición sonora corre a cargo de Remo Vicario. La adaptación y la locución son cosa mía y yo soy Javier Calvo. El Economista Podcast.